Hola mis hermanos, buenas noches, Dios les bendiga. Esta enseñanza de estudio bíblico será grabada esta noche para mañana, aprovechando la luz de la eléctrica que es muy efectiva. Una de las cosas que doy gracias a Dios no es solamente por el internet, por las redes sociales, sino que doy gracias a Dios primero por la luz, por la electricidad, que fue un gran invento inspirado por Dios al hombre, porque toda buena dádiva viene de arriba. Ahora, amigos que me están escuchando, tengo un mensaje de Dios para usted, Daniel capítulo 12, verso 4. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin, porque muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Amén. Daniel es un tipo de libro apocalíptico muy parecido al Apocalipsis del apóstol Juan que escribe en el Nuevo Testamento. Hay muchas cosas que confirma esta palabra de Daniel y este libro de Daniel con el libro de Apocalipsis. Son muy parecidos. Hubieron otros Apocalipsis, por ejemplo, voy a nombrar uno, el Apocalipsis de Felipe. Ese es otro tipo de Apocalipsis. Y Apocalipsis significa revelaciones. Eso significa revelación. Entonces, aquí Daniel podríamos hacer que también este libro es un libro de revelación, porque Daniel tuvo revelaciones de sueños y revelaciones de muchas cosas, ¿ya? Y él tuvo que orar por 21 días para romper el espíritu de Grecia y de Persia. Orar y ayunar por 21 días para que el arcángel Miguel viniera a traerle la información que Dios tenía preparada para él acerca de la visión del tiempo del fin. Y que él tenía que sellar el libro hasta la época del fin. Amén. Porque el Señor mismo le decía que él cerrara el libro hasta la época del fin. Pero, ¿cuál es el punto que va a tocar? Y la ciencia se aumentará. Mire, cuando vemos la ciencia que se está aumentando, y cuando hablamos de ciencia, no solamente hablamos de medicina, sino cuando hablamos de ciencia hablamos de tecnología también, del modernismo. Y cuando hablamos de ciencia hablamos de medicina, adelantos tecnológicos para la medicina y para la sociedad entera, lo que es televisión, lo que es internet, lo que es computadores, etc. Hablamos de la ciencia. Y una de las señales claras de que el Jesucristo viene pronto a la tierra es el aumento de la ciencia. Esa es una clave señal de que Jesucristo viene pronto. Cuando usted vea que los científicos están descubriendo cosas nuevas para curar enfermedades incurables, y cuando usted ve que la tecnología cada día está apuntando hacia arriba, en el sentido de que está avanzando mucho la tecnología en lo que respecta a los robots, a lo que respecta a los chips, a lo que respecta a los modernismos, es porque Cristo viene pronto. De esa manera, el hombre natural sin Cristo quiere descubrir la vida eterna. ¿Sabe cómo quiere descubrir y tener el árbol de la vida? Sin Cristo. Quieren tener un árbol de la vida propio y por medio de la ciencia humana. Alabado sea Dios. El hombre natural sin Cristo, quiere pretender encontrar una cura para vivir para siempre en el cuerpo mortal. Y sabe que sí, van a lograrlo, pero Dios no les va a permitir gustarlo, porque el árbol de la vida es Jesús. Tal como Dios, cuando Adán y Eva pecaron, dice que Dios resguardó con 2 querubines el árbol de la vida para que el hombre no comiera del árbol de la vida. El árbol de la vida en la Biblia representa a Jesucristo. Y Dios guarda el árbol de la vida para aquellos que son incrédulos. Porque también dice 2 de Tesalonicenses que el mismo Señor lo entregó a la condenación para que crean la mentira y no la verdad. O sea, el mismo Señor le mandó un poder engañoso a ellos para que crean la mentira, para que sean condenados. ¿Y sabe por qué pasó esto? Porque Dios conoció sus corazones y vio Dios que no había arrepentimiento en sus vidas. Entonces Dios lo entregó al diablo, a la condenación. Alabado sea Dios, porque creyeron en la ciencia humana. Yo no digo que la ciencia humana no sirva. Sirve, pero más grande es la ciencia de Dios. Esa ciencia es mucho más grande que la ciencia humana. Y fíjese usted que la otra predicación le dije a usted que las clínicas y los masones
tienen símbolo satánico y las clínicas tienen el símbolo del culebrón. ¿Qué cosa buena puede traer eso? En el tiempo del rey Constantino usaban las culebras los brujos para sanar a los enfermos. Alabado sea Dios. Véanlo usted en el tiempo de Moisés, cuando Moisés, ¿cierto?, convirtió Dios la vara de Aarón, de Moisés, en serpiente. Y la serpiente de Moisés se devoró la serpiente del faraón. Alabado sea Dios. Porque la culebra del Señor más poderosa que las culebras del diablo. Alabado sea Dios. Pero dice la Biblia que cuando Dios mandó en el desierto y mandó serpiente a morder a los israelitas porque fueron desobedientes, dice que el Señor mandó a Moisés a levantar una serpiente de bronce y que miraba a la serpiente era salva. Porque murieron muchos pueblos, hubo mucha mortandad por la desobediencia que hubo. Y las serpientes los picaban y los mataban a los israelitas por la desobediencia de sus pecados. Pero el Señor por misericordia levantó a la serpiente. Esos símbolos de Cristo. Así como la serpiente de bronce fue levantada en el desierto, así también el Hijo del Hombre fue necesario que fuera levantado. Alabado sea Dios. El punto es, mi amigo, que la ciencia se aumentará. Y el hombre quiere descubrir, el hombre natural sin Cristo quiere descubrir una forma de vivir para siempre, por medio de la ciencia. La ciencia humana es un tipo de arma diabólica para que el hombre se pierda en su propia filosofía. Alabado sea Dios. Y la ciencia de Dios está en su palabra por medio de Jesucristo, la fe en Él, por medio del Espíritu Santo. ¿Y cuál es la ciencia que tenemos que buscar nosotros? La de la palabra. Porque esa ciencia nos salva, nos sana, nos fortalece, nos edifica, nos llena del poder de Dios, nos guía a nuestra salvación y nos nutre a cuidar la salvación. Por lo tanto, la ciencia del Padre, la ciencia de Jesucristo y la ciencia del Espíritu Santo están en la palabra de la Biblia. Y el árbol de la vida, el árbol de la vida en la Biblia es Jesucristo. Y esa es la ciencia que tenemos que buscar. Si buscamos esa ciencia que es Jesús, su palabra, su amor, su misericordia, nosotros estamos entornados a la vida eterna. Porque Jesús es el árbol de la vida. Él es el árbol de la vida. Y comemos de su fruto que es la palabra. Porque la palabra de Dios es el fruto del árbol de la vida que es Jesús. Usted cuando cree en la palabra, usted está comiendo la palabra. Y usted como come la palabra por fe, usted la está comiendo espiritualmente, la está almacenando en su corazón. Usted está comiendo del fruto del árbol de la vida que es Jesús. Tanto la palabra que está en la Biblia es el fruto del árbol de la vida que es Jesucristo. Porque por esta palabra tenemos vida. Hay que creerla. Y los hombres buscan miles de cosas para contradecir el Evangelio y la palabra de la Biblia. Pero los mismos científicos se dan cuenta que todo lo que está escrito en la Biblia concuerda con la vida. Sea el universo, las constelaciones, la tierra, el mar y todo tipo de vida que hay, concuerda con la Biblia. Alabado sea Dios. Así que los mismos científicos se dan cuenta que las cosas están creadas perfectas y que detrás de eso lo creó un Dios que por la palabra creó los cielos y creó la tierra. Y para confirmar esto que estoy diciendo, Hebreos capítulo 1. Hebreos capítulo 1, mi hermano que me está viendo por este video. Hebreos capítulo 1, Hebreos 1, verso 2-3. Dice, en estos últimos días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, Jesús, heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, Jesús. Todas las cosas Dios creó en el cielo y la tierra para Cristo y Cristo para nosotros. Al cual siendo resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, en quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó de la diestra de la majestad en las alturas. Todas las cosas, la sustancia de todo, fue creado por Dios, por Jesucristo, por la palabra de su poder. Y todas las cosas Dios las creó para Jesús, y nosotros fuimos creados para Jesús, y Jesús fue creado para nosotros. Alabado sea Dios. Así que todo lo que está escrito en la Biblia, y todo lo que está creado en este mundo, es por la ciencia y por el dedo de Dios. Aquí ningún científico ha creado nada. Aquí ningún médico ha creado nada. Aquí ningún filósofo ni ningún pensador ha creado nada. Aquí todo lo creó Dios con la palabra de su poder. En Génesis capítulo 1 dice que en el principio Dios creó los cielos y la tierra y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Alabado sea Dios. Entonces, en el principio
¿cierto? Dios con la palabra había formado todo, pero el diablo vino a desordenar, porque el diablo siempre quiere desordenar lo de Dios. Pero Dios nuevamente lo tuvo que ordenar. Alabado sea Dios, porque Dios ordena todo. Todo lo que el diablo desordena, lo ordena Dios. Amén. Así que la ciencia es símbolo y señal de que el fin viene y que Cristo está cerca a la tierra. La segunda venida de Cristo, una señal clara de la segunda venida de Cristo, es esto, que la ciencia se aumentará. Alabado sea Dios. Así que usted permanezca en Jesús para que su nombre permanezca en el libro de la vida. Bendiciones.